Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien, todo bien. Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Miguel Ángel Guerrero y este es mi canal Ángel PC Tutoriales. ¿Qué nombre ponerle a tu canal de YouTube? Es el título de este video. Primero les voy a mostrar, a explicar los nombres que deben evitar, que nunca, pero nunca deben ponerse, ¿ok? Y después les daré unos cuantos consejos para que ustedes puedan armar el nombre para su canal. Lo mejor de todo viene al último, así que por favor vean el video completo. Empecemos. ¿Qué nombres debemos evitar? Primero, nombres muy largos. Vamos a la pantalla. Esto no ayuda para nada, gente, pero para nada. Miren esto. Presten atención. Puede que sea un video muy bueno. ¿Qué pasa? Me voy. Y al otro día me dan ganas de volver a ver un video sobre ese tema. Y suponiendo que ese youtuber haya hecho un buen video, que ese video haya sido muy bueno, y yo no me he suscrito al canal, si la gente se va y al otro día se acuerda que ese video estaba bueno, va a querer volver al canal. Pero ¿cómo se llamaba el canal? ¿Me entienden, no? Nadie va a recordar ese nombre. Por eso eviten los nombres largos, por favor. Por favor se los pido. No se pongan nombres largos. Segundo nombre que deben evitar. Nombres con símbolos raros. No va, eso no va para nada, no. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con los nombres largos. La gente se olvida, se confunde, no puede leer lo que dice el nombre. Por ejemplo, Josecito-XD, numeral asterisco y no sé qué más. ¿Qué es eso? ¿Es una contraseña? ¿Qué es eso? No, eso está bien para una contraseña, pero para el nombre de un canal de YouTube no, gente. Así que eviten los símbolos raros en sus nombres. Además, si yo le quiero recomendar ese canal a alguien, por ejemplo, me levanto de mi silla, salgo a la calle, me encuentro con una persona y nos ponemos a hablar de videos y le digo yo, te recomiendo el canal de ¿cómo se llamaba? Es un youtuber que sube videos muy buenos para aprender a bailar, por ejemplo. Pero no me acuerdo el nombre porque tenía muchos símbolos, no sirve, ¿me entienden ustedes, no? No lo hagan, no pongan símbolos raros. Ahora bien, si tenemos muchos seguidores en Instagram, en TikTok y queremos abrir un canal en YouTube, bueno, le pongamos el nombre que queramos porque total vamos a meter mucha gente de las otras redes sociales, me explico, ¿no? O en el caso de que sean buenos para algo, no sé, para jugar a los videojuegos, son expertos, bueno, pónganse el nombre que quieran porque la gente los va a descubrir y se va a dar cuenta al toque así de que son buenos. El cuarto nombre que deben evitar es con muchos números, tampoco. 2 numeritos está bien, me parece muy bueno, pero ya muchos no. Por ejemplo, un canal que se llame Lucía Fitness 94. Bueno, 94 podría ser por el año de su nacimiento. Pero si Lucía se pone Lucía Fitness 94 15 47 05 94, que ese es un número de teléfono, ¿qué es eso? No se pongan esos nombres que hagan que la gente se confunda y además son feos, son nombres feos. Bueno, el siguiente es muy importante, pero muy importante. Nombres que no tengan que ver nada, pero nada que ver con la temática del canal. Eso perjudica un montón, gente, un montón. Les voy a mostrar un ejemplo. Un video sobre lucha libre. ¿A ustedes les parece correcto que ese video esté en un canal que se llama Sonríe y sé feliz? ¿Les parece que está bien? No, no está bien. Esto hace que la gente se confunda, que los usuarios se confundan. Si yo entro a ver un video de lucha libre y veo que el canal se llama Sonríe y sé feliz, voy a pensar, a ver, no, pero ¿qué pasó aquí?
Puede ser que este haya sido el único video que haya subido sobre lucha libre y que el canal trate de otra cosa, así que no me voy a suscribir. Este nombre está bien para un canal sobre motivación, sobre estado de ánimo, sobre cómo salir adelante, cómo llevar una vida alegre, feliz. Bueno, el último nombre que tienen que evitar, la clase de nombre, son los nombres repetidos, nombres que ya existan en YouTube. Aquí les mostraré un ejemplo. José Free Fire. El nombre en sí está bien porque tiene la marca personal, que es José, y la temática del canal, que es Free Fire. Ya en un ratito les estaré mostrando lo que es la marca personal y la temática, cómo pueden combinar todas esas dos cosas, mejor dicho, para formar un buen nombre. Este sí está bien, miren. Hola, soy José Games. Sencillo. Me doy cuenta que es un gamer por games y que el muchacho se llama José. Está muy bueno el nombre, miren, 1.380.000 suscriptores. Por ejemplo, si ustedes quieren llamarse José Free Fire, escriben en el buscador José Free Fire. Dan clic en filtros, luego en canal. Y aquí van buscando a ver si está muy usado ese nombre. A ver, José Free Fire, miren, está lleno de José Free Fire. Entonces ese nombre lo descartan. Bueno, ya saben que esos nombres nunca deben ponerse. Nombres muy largos, nombres con símbolos raros, nombres con muchos números, nombres que no tengan que ver con la temática del canal y los nombres repetidos. Eso no sirve, ¿ok? Pero ahora, ¿qué nombre me pongo? Hay que pensar, gente. Nadie les va a decir, mira, este es el nombre adecuado para vos. Ponete este nombre que con este vas a crecer. Nadie les va a decir eso, nadie les puede garantizar. Pero si les damos indicios, pistas a la gente de lo que trata nuestro canal, hay muchas probabilidades de que nos vaya bien en YouTube. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La intención del canal. ¿Qué es lo que queremos? Queremos educar a la gente, queremos divertir a la gente, queremos que la gente aprenda sobre música, aprenda a cocinar, ¿me entienden ustedes, no? Y ahí también entra la temática, debemos tener en cuenta eso. Por otra parte, también la marca personal. Voy a tomarme yo como ejemplo, mi canal. ¿Cuál es la temática o la intención de mi canal? Tutoriales de PC, de computadoras. ¿Y cuál es la marca personal? Ángel. Mi nombre, Ángel. Ustedes pueden ponerse su nombre o su apodo. Por ejemplo, saben tocar la guitarra. La temática es música, guitarra. Se llaman Matías, un ejemplo. ¿Cómo puedo combinar eso? Matías guitarra, Matías guitarra. Aprende a tocar la guitarra con Matías. Matías te enseña a tocar la guitarra. Matías, tutoriales de guitarra. Se dan cuenta, ¿no? La temática es muy importante que vaya en el nombre. Cuando se empieza en YouTube, cuando se empieza es muy importante. Ojalá que hayan llegado hasta aquí, porque también podemos elegir nombres para posicionarnos en YouTube. ¿Qué significa eso? Nombres, aquí miren, para que cuando la gente busque les pueda aparecer nuestro canal. Esto se hace mediante palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? Las palabras que la gente usa en el buscador, que pone en YouTube para buscar videos. Una palabra clave, les doy un ejemplo, sería, o es mejor dicho, cocina. Cocina saludable, a ver. Aquí lo tienen, miren. Un ejemplo, cocina saludable y fácil, o cocina saludable y económica. A ver, si nuestro canal se llamara Cocina Saludable y Económica, a la gente le aparecería aquí. A ver, vamos a filtrar por canal. Miren, no hay ningún canal que se llame Cocina Saludable y Económica. Eso es
elegir un nombre para posicionarse en YouTube. Otra, a ver, estábamos con las guitarras, así que vamos a ver un ejemplo con guitarras. Aprender a tocar guitarra, miren, aparece. Filtramos por canal, a ver. ¿Cómo aprender guitarra? Miren, 2 videos tiene el muchacho y ya tiene 158 suscriptores. Él lo que hizo fue eso, ponerse el nombre para posicionar. En su caso, él descartó la marca personal porque no puso su nombre ni su apodo. O también pueden poner solo marca personal. Por ejemplo, hay mucha gente que busca videos sobre abogacía, sobre arquitectura, ingeniería. Si son abogados, arquitectos, ponen doctor, no sé cuánto, a ver. Doctor Javier. Doctor Javier Moreno, Javier Palacios, miren, la gente lo busca. Pero recuerden, vuelvo al principio, pongan un nombre que sea fácil de recordar y que suene bien, ¿sí? Que rime un poco. A ver, yo voy a buscar el mío ya para ir finalizando este video porque se me está haciendo larguísimo. Ángel PC tutoriales, miren, aparece mi nombre. ¿Por qué? Porque la gente lo está buscando. Capaz que hay gente que se ve un video mío, no se suscribe y después le dio ganas de volver a ver otro video y se acordó de mi canal, del nombre, y me buscó en el buscador de YouTube. Ya saben, si quieren más videos como estos, no olviden suscribirse, activar la campanita, ¿sí? Chao.